Y estamos al habla de nuevo con José Manuel Pallí, abogado, nacido en Cuba, naturalizado en Argentina, ciudadano americano, amigo nuestro, hace ya unos cuantos años que venimos haciendo una entrevista. En cualquier momento hacemos un libro, una síntesis de tus entrevistas. No, no da para tanto, Carlos. No da para tanto, ¿eh? Y hemos venido para escuchar tu opinión sobre lo que ocurrió ayer en Cuba, o sea, este 10 de octubre del 2019, ya terminando este año. En lo que respecta a mí, yo nací realmente en el 59, tengo 60 años. Y con la revolución. Exacto, bueno, nací realmente 5 meses después Después de la revolución. de triunfo de la revolución. Y un día, si tú quieres, hablamos de esos temas, ¿no? Pero sí te puedo decir hoy, yo que nací allí en Cuba y tengo estos 60 años, que la Cuba de hoy no se parece ni siquiera 5 años atrás. O sea, en el concepto de las cosas, por ejemplo, en Cuba la gente vende sus casas, vende sus carros, hay más de 1 millón de trabajadores por cuenta propia que resuelven problemas, visitan donde quiera el mundo entero, menos en Estados Unidos. O sea, si le dan visa, la gente ya no necesita ninguna carta, ni mucho menos, y va donde le da la gana. Por tanto, Cuba está sometida a un cambio realmente profundo que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero, ¿qué opina usted realmente de lo que ocurrió ayer, José Manuel Pallí? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Han habido muchos cambios en Cuba, desde que yo visité Cuba por primera vez, desde la fecha en que me fui, que fue en el año 60. Fui por primera vez en el año 2002, perdón. Y sí, ha cambiado mucho, no hay ninguna duda. Y lo que pasó ayer es una cosa trascendental desde el punto de vista de una reestructuración sin cambios en el plano de la ideología, de los principios. Una de las frases que más me impactó, y quizás me impacta porque vivo en Estados Unidos y veo aquí todo lo contrario, ¿no? Una frase con la que creo que Díaz-Canel cierra su discurso antes de la elección, que es que las circunstancias cambian, pero los principios permanecen, o sea, siguen siendo los mismos. Y no hay ninguna duda de que las circunstancias han cambiado en Cuba. Hay gente que te va a decir, sobre todo acá, no, bueno, pero sigue siendo el Partido Comunista el único partido autorizado y qué sé yo. A mí ese tipo de cosas me parecen completamente intrascendentes. Acá tenemos 2 partidos y uno es más incompetente que el otro, o sea que la cantidad de partidos no me define nada. Y tanto en China como en Vietnam, por ejemplo, también hay un solo partido comunista que ha hecho un cambio en esa sociedad, en el poder adquisitivo de la gente, en todo eso que vos decías de manejo del área económica. Y bueno, yo pienso que con esta nueva estructura de gobierno y de Estado se puede avanzar mucho en Cuba en ese sentido. Lo que me falta ver, porque ya me ha pasado antes que me he entusiasmado con esos cambios, es la audacia, la decisión de parte de las autoridades cubanas para realmente hacer cambios profundos. Todo el mundo se concentra, Carlos, en el plano económico. Yo no soy economista. Yo creo que lo que hay que hacer es darle a la gente la libertad para ser creativos en materia de manejar sus intereses económicos. Y yo percibo en Cuba desde hace años esa intención. Pero nunca, siempre le faltan, como diríamos en la Argentina, las 2 guitas para el peso. No patean al arco, no terminan de hacerlo. Y en el campo político también me da la impresión de que hay muchos cubanos, aunque eso se sometió a la consulta popular, la nueva constitución y demás, me consta que es así. Hay una sensación de desencanto en mucha gente, porque no hay todavía una participación directa de la población en la selección de esos dirigentes que fueron nombrados ayer y que van a ser nombrados en los próximos días. Independientemente de que esos diputados fueron elegidos por el pueblo, ¿no? No tengo ninguna duda de eso. Yo fui por primera vez a Cuba después de exilarme o salir, porque yo no me considero exiliado, vivir en la Argentina, en el año 2002, como te digo. Y en enero del 2003 me tocó estar en La Habana en un domingo que había elecciones, y con mi primo recorrimos varios lugares, en el centro de La Habana, en La Habana Vieja y demás, donde había centros de votación. Por cierto, impresionante lo bien manejados que estaban por niños chiquitos de escuela primaria o secundaria. Y yo vi
esa elección, estoy hablando de hace 16 años, que evidentemente la gente participaba, o sea, que no era que le ponían una pistola en la cabeza. Todo ese tipo de relato que se hace mucho acá en Miami, yo creo que ha sido desvirtuado durante los últimos 5 años, 6 años, a partir de diciembre del 2014, cuando Obama intenta ese acercamiento con Cuba y le permite a los americanos viajar sin ninguna restricción, digamos, a la isla. Y yo no conozco ningún americano que no haya ido a Cuba y que no me diga, bueno, pero esto es distinto de lo que a mí me habían contado. Empezando por los americanos en mi familia, mis yernos, qué sé yo, que llegaban allá y esperaban que se iban a encontrar con un país militarizado. Pero Cuba ha cambiado, no tengo ninguna duda. Pero Cuba puede hacer más. Y creo que Cuba perdió una oportunidad por falta de audacia, por falta de patear al arco, cuando Obama hizo esa apertura, que ahora esta mano de sinsonte que maneja los Estados Unidos han dado marcha atrás con ella. Pero yo no creo que eso sea permanente. Conozco mucha gente que quiere hacer inversiones en Cuba, que está interesada todavía en hacerlo, pero que están esperando a noviembre del 2020, ¿viste? Porque si por alguna casualidad, que sería insólito, este monigote sale electo presidente otra vez, bueno, ahí sí, se acabó. Bueno, se cuestiona el tema del Parlamento cubano, que si existe o no existe la democracia. Y el Parlamento de Estados Unidos y el Congreso y todo lo que está pasando ahora, ¿cómo usted lo valora, no? Exactamente, creo que eso es un muy buen punto que haces. Yo no soy experto en democracia, o sea, yo no creo en las definiciones clásicas de democracia. La mejor definición de democracia que yo he escuchado jamás, o leído, no lo escuché, que la leí a un teólogo americano que decía que la democracia es un método para resolver parcialmente problemas que en muchos casos son insolubles. O sea, esa es una definición que abarca las limitaciones que tiene la democracia. Es una manera distinta y más profunda de decir lo que decía Churchill, de que será mala, pero es el mejor de todos los sistemas que conocemos. Ahora mismo con el caso del famoso juicio político, el impeachment a Trump. Mira, el impeachment a Trump, o sea, yo creo que Trump se impichea él solo. O sea, no hace falta ni investigarlo ni nada. Pero lo que es vergonzoso, y vuelvo a la frase esa que dijo ayer Díaz-Canel, las circunstancias cambian, pero los principios permanentes, es la falta de principios de una cantidad enorme de gente que hoy apoya a Trump y que cuando estaban en el mismo Congreso, que hoy le niega que, o sea, tenían el mismo cargo que tienen hoy, en la época de Clinton y del impeachment de Clinton. Y las cosas que dijeron, que están grabadas en televisión, sobre las facultades del Congreso para hacer lo que ellos querían hacer contra Clinton, ahora están del otro lado. Es tan elemental. O sea que aquí los principios no prevalecen. Por supuesto que no hay principios, lo que hay es una hipocresía que inevitablemente erosiona la credibilidad de la democracia de acá. ¿Y cómo es posible que quieran arreglar a Cuba y otros lugares? Pero es absurdo, o sea, este país nunca, porque no es de ahora tampoco. Ese halo de moralidad y eso no existe sino en la mente de una cantidad de americanos. Este mismo hombre, Niebuhr se llama, el teólogo que te comentaba, que definía la democracia distinto que todos los demás, decía que uno de los daños más graves, uno de los peligros más graves que existía para los Estados Unidos era ese autoengaño, esa autocelebración basada en un excepcionalismo que no existe y no ha existido nunca. Esto nunca ha sido un país excepcional. Este ha sido, si se quiere, más mediocre que otra cosa en su dirigencia, en todo. Por supuesto, con grandes logros, con mucha gente muy capacitada, pero el americano promedio es Trump. O sea, Trump es un reflejo de esta sociedad. Trump no es un accidente. Pero la gente que lo rodea, que en algunos casos es más preparada que él, no mucho, es decepcionante la forma en que están manejando la credibilidad, esto mismo que pasó ahora con los kurdos. Es bochornoso. Es bochornoso. Lo que pasó en Siria. Acaba de renunciar el asesor más importante que tenía
el gordito este Pompeo, que lo hizo traer, era embajador en Brasil, y lo hizo traer a Washington para ser su asesor principal en el Departamento de Estado, un diplomático de carrera, acaba de renunciar ayer o antes de ayer, diciendo que no se banca más este tipo de cosas, pero es que es imbancable. O sea, te repito, eso es un gran cuento. Y los americanos que piensan que tienen esa autoridad moral es porque básicamente nunca han salido de este país, no conocen otra cosa. Pallí, usted que es abogado, ¿tiene la ley Helms-Burton jurisdicción sobre Cuba? Ninguna ley americana tiene jurisdicción sobre Cuba. Ninguna ley americana debiera tener jurisdicción sobre ningún otro país que no sean los Estados Unidos, su territorio. Bueno, hace daño y hace dinero. ¿Qué es lo que hace? Hace dinero para los abogados que están representando a toda esta gente que dicen que son los dueños del aeropuerto de Rancho Boyero, de, qué sé yo, del Hotel Colín, todo ese tipo de cosas. Sí. Es un disparate, ¿no? Pero claro que es un disparate. Pero es un disparate que solamente acá es posible que se haga una ley de esa naturaleza. Cuando se pasó la ley Helms-Burton, ese capítulo 3, que es el que tú me estás preguntando, supongo, de las demandas, claro, y demás, que estuvo suspendido durante muchos años, varios países, entre ellos la Argentina, donde yo soy abogado, pasó inmediatamente una ley para neutralizar los efectos de esa ley Helms-Burton en el caso supuesto de que los Estados Unidos pretendieran imponerle condiciones o sanciones a una empresa argentina porque tenían algún negocio en Cuba. Claro. Y eso lo hizo Canadá, y eso lo hizo la Comunidad Europea, bueno, en ese momento varios países europeos. Es ridículo, es absurdo, pero vuelvo a la ignorancia y a la mediocridad, incluso de mis colegas acá, que no conocen eso. O sea, y los jueces mismos no tienen el valor de decir, no, bueno, esta ley no tiene sentido, porque esta ley tiene una pretensión extraterritorial que el derecho internacional público sencillamente no ampara. Eso no existe en ningún lugar. En algún momento usted me comentó que nosotros los cubanos, tanto usted como yo, estemos donde estemos, debemos de contribuir por el pueblo, por la gente de Cuba, ¿no? Yo creo que los tres pilares de eso, como yo los veo, y no necesariamente los comparto en la misma extensión que puede compartirlos un Díaz-Canel, pero cuando Díaz-Canel habla de los principios que se mantienen, yo creo que para la Revolución Cubana, como para cualquier otra revolución, es importantísimo el consenso de la población. Y ese es otro aspecto, hablábamos antes de que no patean al arco en el plano económico, que yo creo que Cuba tiene que hacer un mayor esfuerzo para cambiar. O sea, la participación activa de todos los cubanos, entre ellos vos y yo si queremos, porque nosotros vivimos fuera. Yo no votaría en Cuba, por ejemplo, aunque pudiera, porque yo no creo que tengo ningún derecho a poner un voto que defina a un gobernante que no va a tener ningún impacto sobre mí, sobre mi familia, mis bienes. Y yo no voy a vivir en Cuba, hasta donde sé por ahora. Pero no hay ninguna duda de que esos principios que dice Díaz-Canel, para mí son tres. Una es la participación activa de la población en todos los cambios que tiene que haber en Cuba y que han habido, estoy de acuerdo contigo, en los últimos años. La otra es la equidad. Esa es una de las promesas de la revolución. La equidad y la solidaridad. Que es raro ver en juego esa solidaridad como la ves en Cuba ahora, por lo que me cuentan con todo el tema del transporte, de las medidas, de la gente es que Trump no conoce, Trump no conoce realmente a Cuba y a su pueblo. Ahora la gente, yo no lo conozco, claro. La gente se ha unido mucho más, o sea, entre más aprieta a Cuba hay una cultura de la resistencia, ¿no? Pero además, el tema del embargo, de la ley Helms-Burton y todo ese tipo de, no quiero decir una palabrota, no es nuevo. O sea, eso no es un cambio de estructura, no es una coyuntura, como lo llaman. Esto es una cosa que viene pasando desde hace 60 años. Es hora de que los cubanos en Cuba, el gobierno, los ciudadanos, los intereses económicos que existen en Cuba, que son muchos, es decir, que hay gente que tiene peso en ese plano, que se den cuenta de que ellos tienen que resolver el problema independientemente de lo que diga Marco Rubio o Trump, Díaz Balar, o quien sea, ¿viste? O sea, eso no existe. Eso ya es un problema que Cuba ha vivido 60 años con eso.
que hay una cantidad de idiotas acá que creen que están aislando a Cuba. Pero eso, por ejemplo, de limitar la remesa, de interponerse al petróleo que viene a Cuba, ¿cómo usted ve eso en el siglo XXI? Lo veo como lo que es. Eso no es más que el tipo de medidas que toma alguien que lleva años de impotencia angustiosa frente al tema cubano, porque lo ve distinto a como lo ven los que ganaron el poder en el año 59, y que con ese tipo de gestos y con un par de discursitos, ¿viste?, pretenciosos y agresivos, aguerridos frente al espejo, se sienten bien. Pero eso es, bueno, lo vivimos en la época de George W. Bush, cuando no se le permitía a la gente ni siquiera viajar a Cuba más de una vez cada 2 años, 3 años. Yo no sé si tú estabas aquí ya. No, y enviar dinero por otros países, en fin. O sea, todo ese tipo de cosas no tienen otro objetivo que satisfacer el ego mal herido de una cantidad de gente acá, que los políticos de bajo perraje que apoyan y adoptan esas medidas tienen interés en que esa gente vote por ellos. Lo que tenemos que ser conscientes, y por eso digo que los cubanos de Cuba son los que tienen que resolver el problema cubano, y tienen que ser más agresivos y tienen que ser más audaces a la hora de plantearse las soluciones, es que en los Estados Unidos el problema cubano, que es exclusivamente político-electoral, el tema Cuba, no pasa de ese ámbito, es muy fácil de manejar para toda esta gente que impone esas sanciones y demás, porque la cuerda siempre se corta por lo más fino. Y Cuba es lo más fino. Cuba no le cuesta nada. La misma dona Chalala y todos los demócratas están diciendo, tomando posiciones, no sé si con respecto a las medidas frente a Cuba, pero no se juegan. ¿Vos los ves que se juegan? No. El tema Cuba acá es una cosa de consumo exclusivamente interno y floridiano. No pasa de eso. Usted confía entonces que Cuba levanta, ¿no? Yo estoy seguro que sí. Y hay que tener paciencia. Espero que no quede más de 1 año y medio de todos estos sinsontes que tenemos manejando el país, que es más grave que Cuba también, digamos justos, ¿no? O sea, acá estamos corriendo riesgos como ciudadanos americanos que van mucho más allá de si podés mandar plata a Cuba, o si podés hacer inversiones allá, o si podés demandar a alguien. Yo tengo 3 hijos, 7 nietos nacidos acá, que presumiblemente van a vivir acá, y cada vez estoy más aterrado por lo que veo. Bien, gracias José Manuel Pallí, abogado cubano, argentino y norteamericano. De todo. Nos vemos en un próximo encuentro. Yo soy Carlos Diegues en Radio Miami TV desde Estados Unidos.